¿Cuál es una señal silenciosa de que alguien creció en modo supervivencia? Desde muy joven, crecí en un par de hogares donde la violencia y el abuso eran sombras constantes. Mi madre biológica nunca se percató de los hematomas que adornaban mi piel ni de cómo ciertos hombres hacían que mi hermano y yo sintiéramos un miedo profundo. Mi padre, atrapado en sus adicciones, manifestaba su ira de maneras crueles y a menudo incontrolables. Mis calificaciones solo eran válidas si alcanzaban la perfección. Recuerdo que, en 8º grado, participé en un concurso de ortografía y quedé en 4º lugar. La sensación de culpa se abatió sobre mí como una tormenta. Como si hubiera fallado a pesar del viaje de 2 horas que emprendimos para llegar allí. A veces, durante las comidas, me sorprendo pensando que mis hijos están probablemente bien alimentados, y que no debería sentirme culpable cuando mi pequeño de 5 años se come solo unas pocas cucharadas y dice que si come más, su codo va a explotar y que sus piernas dejarán de funcionar. Este niño es un verdadero artista de la exageración y siempre logra sacarme una sonrisa. No quiero que ellos sientan jamás la falta de comida ni que piensen que su valor depende de su utilidad. No deseo que desconfíen de una sonrisa ni que sientan la necesidad de ser absolutamente invisibles para pasar desapercibidos. Mi ternura, mi voz suave y mi desconfianza son armaduras que he forjado para protegerme. Aprendí que cuando alguien te conoce, puede lastimarte. Esa es una lección que nunca quiero que ellos deban aprender. Quiero resguardarlos como yo necesitaba ser resguardado. Hace un tiempo, mi ex se mudó a vivir conmigo. Durante la primera semana, estábamos preparando la cena cuando de repente, dejó caer un plato que se hizo añicos en el suelo. En ese instante, su expresión cambió por completo. Entró en un estado de ansiedad, comenzando a hiperventilar y a disculparse, asegurando que se encargaría de reemplazarlo lo más pronto posible. Pasé varios minutos tratando de calmarla, explicándole que, al fin y al cabo, solo era un plato. Lo que realmente me preocupaba era que pudiera hacerse daño al intentar recoger los fragmentos con las manos desnudas. No estoy diciendo que mi ex fuera perfecta, pero sinceramente nadie merece tener padres que les hagan sentir así. Cuando tenía solo 15 años, era una chica que luchaba por sobrevivir en las calles de Chicago. Estaba sola. Han pasado muchos años desde entonces y ahora tengo 58, pero aún me siento como si estuviera en un modo de supervivencia continuo. A pesar de que tengo una casa propia y una carrera exitosa, hay cosas que todavía me atormentan. Por ejemplo, no confío en los demás. Mis relaciones siempre han sido complicadas. Definitivamente no soy buena en eso. Me esfuerzo tanto por alcanzar mis metas que a veces siento que me convierto en un overachiever sin razón. Además, tengo una tendencia a ser muy materialista. Me obsesiono con las cosas y me cuesta mucho dejarlas ir. A veces me encuentro acumulando objetos que, en realidad, no necesito. Aunque también soy increíblemente generosa, siempre siento que no soy realmente feliz. ¿Por qué? Porque siempre estoy buscando algo más. Y, para colmo, tengo dificultades para conectar con las personas. Esa sensación de soledad que experimenté de joven se ha ido transformando, pero nunca he logrado deshacerme completamente de ella. Una de las cosas que menos tolero es la autocompasión. No tengo paciencia para eso. Es como si cada día tuviera que recordarme que sobrevivir no es suficiente, que hay que esforzarse por vivir más allá de lo que nos ha tocado. Tal vez, con el tiempo, logre encontrar un equilibrio. Pero mientras tanto, sigo navegando por esta vida, con las cicatrices del pasado siempre a la vista. Hola, soy un chico que ha vivido en modo supervivencia. Creo que las señales de esto dependen mucho de la situación que tuvimos que enfrentar para sobrevivir. Por ejemplo, soy increíblemente silencioso. Evito los ruidos fuertes por completo y muchas veces asusto a las personas porque no me escuchan entrar a la habitación ni notan mi presencia. ¿La razón? Evitar a mi padre era una táctica de supervivencia. No quería ser el que él eligiera para desahogar su ira, así que aprendí a ser invisible. También escondía comida. Crecí con 4 hermanos menores, todos tratando de sobrevivir. Si querías algo para comer, usualmente tenías que ocultarlo en algún lugar porque, si no, se esfumaba. A menudo escondía comida para mi hermana menor también. Todavía lo hago en la actualidad, pero ahora solo son botanas que no quiero compartir. Jaja. Otra señal es eso de eres tan calmado en situaciones de emergencia. Muchas personas que crecieron en modo supervivencia están acostumbradas a estar en modo de emergencia todo el tiempo. Así que, cuando realmente ocurre una emergencia, es un terreno que nos resulta familiar. Me recuerda un poco a esa frase de Hulk. Ese es mi secreto, siempre estoy enojado, aunque, en mi caso sería, siempre estoy en modo de emergencia. Además, pedir ayuda para cualquier cosa me resulta complicado. Me siento culpable solo por pensar en ello.
Y cada vez que pido ayuda, siento que tengo que devolver el favor de alguna manera para no sentir que he fallado. Cuando alguien me ofrece su ayuda de la nada o por bondad del corazón, me cuesta confiar en eso. Siempre siento que debe haber algún truco escondido. Puedo captar la energía de un lugar y saber cuál es el ambiente en cuestión de 3 segundos. Nunca supe qué versión de mi mamá iba a encontrar. Así que desarrollé una especie de sentido arácnido que aún utilizo hoy en día. También tengo un talento especial para hablarme mal a mí mismo. Soy capaz de hacerlo mejor que cualquier otra persona en el planeta. Antes me hería mucho menos que las palabras de ella. Lamentablemente, ahora eso se ha convertido en mi modo por defecto. La terapia ha ayudado un poco, pero caramba, sigo luchando con mis sentimientos de valía. Oh Dios, cerrar la puerta mientras giro la manija, aún lo hago. Y eso que ahora tengo una relación sana. Pero si llegaba a despertarlo, le caía la ira de un niño grande enfadado. ¿Alguna vez usaste la otra mano para apoyarte en el marco de la puerta y con el pulgar empujarla lentamente mientras girabas la manija? De esa forma evitabas el golpe del cierre. Ya tengo 40 años y aún lo hago de manera involuntaria cada vez que cierro una puerta. También solía mantener presionado el botón de la puerta del microondas mientras trataba de cerrarla en silencio. Nunca veía la televisión con el sonido encendido. Mis hijos y yo susurrábamos entre nosotros cuando él estaba dormido. Los niños tenían que jugar con juguetes ruidosos en el balcón. Estábamos más felices y seguros si mi ex estaba durmiendo. Pasaron muchos años tratando de volver a ser normales. Mi hijo, que ahora está en la escuela secundaria, todavía llora en silencio o se revela en susurros. Aún lo sorprendo quejándose en una almohada para que nadie lo escuche. Es tan triste darme cuenta, al mirar hacia atrás, de las señales de trauma que mis hijos asumieron. Dejar todo atrás y huir para empezar de nuevo fue lo más difícil, pero también lo mejor que hemos hecho, mis hijos y yo. Es desgarrador ver las respuestas de todos. El mundo es cruel. Espero que cada uno de ustedes pueda sanar y encontrar su fuerza y propósito en esta vida. Es tan hermosa cuando compartes tu vida con la persona correcta. Desde muy pequeño, aprendí a pedir disculpas por todo. Cualquier cosa que hiciera, ya sea un malentendido o una simple opinión, me hacía sentir la ineludible necesidad de disculparme. Era como un reflejo. Y ni hablemos de cómo reaccionaba cuando alguien levantaba la voz. Cada vez que eso ocurría, mi cuerpo se tensaba y un escalofrío recorría mi espalda. Era como si una alarma interna se activara, dándome la señal de que debía alejarme lo más posible de esa situación. Si alguien intentaba discutir o argumentar, de inmediato me sentía expuesto, como si mi única salida fuera encogerme. Sin embargo, había instantes en los que, al darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, sentía el impulso de defenderme. Pero el problema era que mi mente y mi cuerpo parecían ir en direcciones opuestas. Así que a veces, en un impulso incontenible, empujaba con fuerza como si quisiera liberar toda esa energía reprimida, cuestionándome por qué actuaba de esa manera. Lo más complicado de todo, como si no fuera suficiente, es que rápidamente asumo la responsabilidad de cualquier tensión que surja en la habitación. Cuando escucho una voz elevada o veo a alguien molesto, mi primer pensamiento suele ser, ¿qué hice mal ahora? Esa paranoia se ha vuelto casi una segunda naturaleza. Crecí en un hogar marcado por el abuso verbal, y esas dinámicas se han quedado grabadas en mí, a pesar del tiempo que ha pasado. Aún me cuesta lidiar con todo esto, especialmente con esa persistente sensación de culpa. A veces me pregunto si alguna vez lograré dejar atrás esos patrones. Crecí así. Mis hijos dicen que básicamente soy solo mecanismos de defensa en un abrigo. Ahora tengo un niño extra que necesitaba un lugar seguro para seguir creciendo. Tiene problemas para dormir, se sobresalta con los ruidos, camina en silencio, pide disculpas prácticamente por existir y pregunta permiso para comer. Poco a poco se está sintiendo más cómodo. Creo que lo que más les repito en este momento es, está bien ocupar espacio. ¿Alguna vez te has sentido así, como si tu cuerpo estuviera a punto de rendirse? Pero, aún así, sigues adelante porque hay cosas que hacer, ¿verdad? Es como esa vez en que decidiste saltarte una comida. O tal vez 3, porque simplemente había demasiadas cosas en tu lista. Pasa el tiempo y, cuando te das cuenta, ya han pasado tantas horas desde la última vez que comiste que casi te desmaya. O esa noche en la que no lograste dormir nada. Pero al día siguiente tenías un turno de trabajo de 12 horas, ¿y lo cumpliste? Claro que sí. Y si te lastimaste, aunque fue doloroso, no te incapacita del todo. Sigues trabajando hasta que todo está listo, guardaba la atención médica para después. ¿Y qué tal los momentos en que enfermas tan gravemente que terminas en el hospital? Te preguntas, ¿cómo es que sigues adelante?
¿Por qué no te permites descansar, recuperarte y atender tus necesidades básicas? La respuesta es dura, estás acostumbrado a hacer todo sin recibir cuidados. Tu vida ha sido un constante vaivén entre ignorar el dolor y seguir cargando sobre tus hombros un peso que sientes que nadie más puede llevar. Físicamente, sientes que debes seguir porque has aprendido a hacer de tu sufrimiento algo insignificante, a menos que sea algo tan grande que ya no puedes ocultarlo. Nunca has tenido a alguien en quien confiar de verdad. Nadie vendrá a rescatarte y esa es la cruda realidad. No hablan mucho y pueden moverse demasiado en silencio. No sé si esto pasa en todas partes, pero yo crecí evitando a ciertas personas en mi propia casa y aprendí que silencio se traduce básicamente como seguridad. Ahora que ya no vivo allí, todavía tengo la costumbre de aparecer sigilosamente ante los demás, incluso cuando no lo hago intencionalmente. Me han dicho que aparezco y desaparezco de las habitaciones. La verdad es que me parece algo gracioso, si soy sincero, pero soy muy consciente de que todo esto lo aprendí como una respuesta al trauma. A veces, cuando los mayores cuentan sus historias, surge ese humor un poco extraño sobre la vida y la muerte. Mi abuelo solía decir que iba a vivir más que mi mamá. En su momento, sonaba gracioso, aunque un poco incómodo, pero ambos sabíamos que lo decía en serio. Él creció en Nueva York durante la Gran Depresión y tuvo una vida llena de acción en la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo al borde de la muerte más veces de las que podría contar. Tenía un tipo clásico de trastorno de estrés postraumático, un trastorno por estrés postraumático que lo mantenía alerta. A pesar de haber llegado a sus 90 años, parecía tener un miedo profundo a morir. Buscaba cirugías para arreglarse, aunque en realidad su calidad de vida solo empeoraba después de cada operación. Y por si fuera poco, era un gran acumulador. Tenía objetos curiosos, pero lo más raro es que guardaba una bolsa de plástico con un galón de baterías muertas desde los años 60. Creo que la crisis económica le enseñó a ser un frugal neurótico. Y la guerra, a luchar por su vida con cada fibra de su ser. Regresó a casa después de la guerra. Aturdido, consiguió un empleo, se casó y compró un televisor, viviendo el sueño americano durante décadas mientras cargaba en silencio con los horrores de su juventud. Voy a compartir algo que he estado guardando. Desde siempre, siento la necesidad de disculparme por todo, incluso si alguien se golpea el pie con una silla que ni siquiera toqué. Solo porque noté que estaba ahí antes y pensé que debí moverla para evitar el accidente. La gente a mi alrededor se ha acostumbrado. Pero es agotador sentir que soy responsable de todo lo que ocurre. He estado trabajando muy duro estos últimos años para entender por qué me pasa esto. Y poco a poco he ido dejando de decir, lo siento. En mi infancia, nadie supo realmente cómo comunicarse conmigo o manejar la situación. Me hicieron sentir que mis dificultades de aprendizaje eran solo culpa mía, por ser perezoso. Y eso es solo uno de miles de ejemplos. Siempre fui el niño raro, pero tierno, que se destacaba en las computadoras. Todavía estoy tratando de aceptar que probablemente soy neurodivergente. Pero entender y aceptar esa parte de mí ha sido un gran paso. Me ha ayudado enormemente a dejar de culparme por las cosas que me suceden. Siempre he tenido la costumbre de reparar todo lo que puedo. Por ejemplo, me esfuerzo por hacer que mis zapatos duren todo un año, si es posible. De hecho, los fines de semana, si el clima lo permite, sigo yendo descalzo como hacía durante el verano en mi infancia, cuando mis zapatos escolares ya no servían. Las papas siguen siendo un alimento básico en mi vida y tengo más de 100 recetas para cocinarlas. Sin embargo, hay algo que ya no soporto: el olor del hígado cocido. No hay niño que deba tener que comer eso de forma regular. La manera en que menciono cosas como la carne, las verduras o los huevos, llamándolos productos comprados en la tienda, me recuerda a esos días. Soy de los que guardan cosas como los cordones de los zapatos. Reutilizo bolsas de cierre y siempre busco la mejor oferta. Te cuento que mi camioneta es del año 1994. Lo más curioso de todo esto es que tengo 3 casas. Estoy completamente libre de deudas y gano más de 100.000 al año. Pero, a pesar de todo eso, tengo 51 años y nunca he podido superar el hecho de haber crecido en la pobreza. Los cumplidos a menudo se sienten vacíos, ¿verdad? Especialmente cuando provienen de mis padres. Crecí escuchando su violencia verbal cada domingo por la noche durante 18 años. Y eso realmente dejó huella en mí. Cada intento de compartir algo con ellos se convertía en un campo de batalla donde sus palabras se utilizaban como armas para atacarse uno al otro. Hoy en día, solo tengo 4 personas en las que confío, mientras que a los demás les mantengo a distancia.
La vulnerabilidad es un lujo que casi nunca me permito. Es curioso, porque a pesar de ser reconocido a nivel nacional en mi campo y haber estado viajando por mi trabajo durante casi 2 décadas, hay aspectos de mí que se mantienen en la penumbra. Hay quienes conocen mi nombre, pero nadie realmente ha llegado a conocerme. Y eso es algo que he decidido con pleno conocimiento. Desde hace un tiempo he comenzado a sospechar que podría tener TDAH no diagnosticado. Hay varias razones que me llevan a pensar esto. Pero lo que realmente resuena en mi memoria es mi grave problema con la percepción del tiempo cuando era niño. También experimentaba episodios de disociación, pero eso es otra historia. Recuerdo que estaba en mi mundo, haciendo lo mío, y de repente, ¡zas! Me levantaban del suelo, me arrastraban fuera del auto o me empujaban a la bañera. Mi familia solía llamarme perrito lento porque nunca podía moverme lo suficientemente rápido para su gusto. Y eso, sobre todo, frustraba mucho a mi mamá. En lugar de dejarme hacer las cosas a mi ritmo, prefería simplemente arrastrarme a donde quisiera, lo que a menudo generaba un ambiente tenso entre nosotros. Ahora, como adulto, me he convertido en una persona que hace todo rapidísimo. Camino rápido, manejo rápido, leo rápido e incluso como rápido. La presión de hacer esperar a los demás o de llegar tarde me genera una ansiedad terrible. Y aunque trato de controlar eso, aún me atrapa la pérdida del tiempo, combinada con esos episodios de disociación que me persiguen. Nunca he escuchado a nadie hablar sobre esto y me hace sentir un poco solo en esta experiencia. ¿Alguien más se siente así? Disculparse en exceso. Mi pareja creció y todavía vive en un hogar bastante complicado. Su mamá es narcisista y, la verdad, bastante abusiva, mientras que su papá está emocionalmente ausente. Me he dado cuenta de que cada vez que estoy en su casa o en su coche, y su mamá lo regaña por algo, incluso si es algo pequeño y aparentemente sin importancia, su voz se vuelve muy suave y asustada. Ese tono específico me parte el corazón cada vez que lo escucho. Y lo peor es que suele disculparse, muchas veces. La forma en que lo dice es como si estuviera intentando evitar cualquier reacción negativa con una disculpa. No habla muy alto y hace su tono tan obvio que es imposible entenderlo de otra manera. Espero poder ayudarlo a salir de ahí, pronto. Cuando tenía 12 años, mi familia se desmoronó. Éramos una familia reconstituida. Mi padre se había casado de nuevo y mis hermanas no lograban llevarse bien con su nueva esposa. Mi madre biológica lidiaba con el alcohol y cuando éramos pequeñas compartíamos su vida en un entorno de inestabilidad, donde a menudo teníamos que recurrir a la ayuda de los vecinos o, en ocasiones, a la necesidad de sustraer algo de comida de las tiendas. Cuando finalmente nos reencontramos a los 27 años, visité su casa y me sorprendió ver los gabinetes rebosantes de alimentos. Era como si hubiera hecho acopio de provisiones para un largo tiempo. Los míos también estaban igualmente abastecidos. Ambas habíamos afrontado la inseguridad alimentaria de nuestra infancia y nos comprometimos a que nunca más volveríamos a pasar por ello. Puedo hablar por mí mismo. Cada vez que un familiar entra a mi habitación, siento la presión en el aire. Me buscan, a veces incluso me llaman por teléfono. Y yo, claro, comienzo a notar sus expresiones faciales y su lenguaje corporal. Hasta el más mínimo cambio, un pequeño temblor en su comportamiento, me hace ponerme a la defensiva. Siento la angustia de la frustración, la decepción, la vergüenza, el caos. La sombra del abuso verbal se siente en el ambiente. Y aunque no se llega a materializar, parece flotar en el aire. Puede que no haya daño inmediato, pero, de alguna manera, ya se han sembrado las semillas del sufrimiento. Y hay tanto más en esta historia. Los veo a todos. Y también siento que me ven a mí. Ojalá podamos recibir la bondad y el apoyo que claramente necesitamos, tanto de nosotros mismos como de nuestros seres queridos. A veces me doy cuenta de que siento resentimiento hacia las personas que tienen familias o padres que los apoyan. Quisiera no ser así, pero la envidia me pesa tanto que me duele en el pecho. A menudo me pregunto cuánto más lejos habría llegado en la vida si hubiera crecido en un ambiente familiar positivo. Pasé un tiempo como poeta de performance profesional y, aunque parecía un sueño, lidié con un pavor escénico tan intenso que ni siquiera los fármacos como los betabloqueantes lograban ayudarme. Todo esto creo que se debe a que siento que no tengo derecho a ocupar espacio en una habitación o a exigir la atención de alguien. Y eso, aunque me estén pagando por ello, es una lucha constante, ¿verdad? Esa sensación de que, a pesar de tener un talento, algo dentro de mí me dice que no merezco estar ahí. Cuando observas tu alrededor, tienes esa habilidad de leer el ambiente y la energía de las personas a tu alrededor. Eso te ayuda a estimar el peligro. Es algo que aprendiste a hacer en casa, para saber si era seguro quedarte o si era mejor esconderte de nuevo en tu habitación.
Pedir ayuda puede ser un desafío, ya que estás tan acostumbrado a resolverlo por tu cuenta. Esa es la autocapacidad que te has forjado a pulso. Cuando estás en medio del caos o de momentos estresantes, tus colegas te elogian por cómo te mantienes sereno en estas situaciones. Pero si te has enfrentado a situaciones estresantes a lo largo de tu vida, para ti, lo que sucede en el trabajo no es tan complicado. Además, valoras esas pequeñas cosas más que otros. Te sobresaltas al ver que alguien entra a la habitación, manteniéndote en alerta alta cuando otra persona aparece. Esa conciencia constante es parte de ti. Eres muy empático y sabes escuchar, porque conoces bien lo que es el dolor. Tiendes a ser callado y sigiloso, habilidades que cultivaste al esconderte de amenazas cuando eras pequeño. Te asustas si alguien te toca, a menos que sea una mascota, claro. Reconoces perfectamente cuáles son las señales de alerta y sabes cómo sortearlas. Pero también te enciendes al ver a un amigo cautivado por alguien con un rasgo de alerta. Te sientes cómodo en el silencio, disfrutas de tu propia compañía, de pasar tiempo a solas con tus pensamientos. Pero también está el otro extremo, donde necesitas retroalimentación con frecuencia, quizás porque tus padres te reprendían cada vez que consideraban que debías empezar de nuevo. Podría seguir contando más, pero ahí lo dejo. Sigilo y una hiperconsciencia. Siempre bromeé a mi pareja que debía haber sido un cazador en una vida pasada. Porque tengo esta extraña habilidad de aparecer, de la nada. A menudo, los sorprendo sin querer. Escucho y registro cada murmullo en la casa. Y ellos se sorprenden con mis habilidades extraordinarias. Pero para mí, no se siente como un don. Es más bien como si la vida transcurriera en calma. Ya que solo me di cuenta de que hacía esto después de que me lo comentaron. También han notado que mis hermanos y yo somos unos piquetono, capaces de comunicarnos en registros tan bajos y suaves que apenas resonamos en el aire. Me invade un temor profundo cada vez que suena mi teléfono, de verdad. Esa vibración hace que se me acelere el corazón y sienta un escalofrío recorrerme. Mis padres solían interrogarme, preguntando quién me estaba llamando y, en ocasiones, llegaban a quitarme el celular por ello. Y si no era esa la situación, eran ellos quienes me llamaban para advertirme que estaba en problemas por cualquier inconveniente. Así que, supongo que lo que más me aterra es eso. La reacción desmedida de las personas ante situaciones completamente cotidianas, ¿no les ha pasado? Esa ansiedad que les provoca algo tan simple como un timbre o una llamada, es asombroso. Pero, al mismo tiempo, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. He estado leyendo este hilo durante 1 hora y se siente un poco reconfortante saber que no estoy solo. Aunque, sinceramente, probablemente no debería decir eso porque no les desearía estos sentimientos a nadie. No he visto que se mencionen estos signos, así que aquí van. El uso de sustancias en la adultez. Intentando socializar mientras te sientes incapaz y exhausto. Haciendo lo posible por adaptarte y ser normal justo cuando estás al borde del colapso. Evitando una conexión verdadera con los demás para no cargarles con quién eres realmente. Intentando encontrar un momento de calma a pesar de saber que eso es egoísta e improductivo. Pensando que si cedes al agotamiento que provocan la hipervigilancia y el perfeccionismo, te vuelves vulnerable y podrías desmoronarte, evitando las emociones y pensamientos ansiosos, creyendo de verdad que sin esas sustancias no podrías enfrentar el día. Y, por supuesto, escondiendo tu lucha de los seres queridos porque no quieres ser una carga, que te vean tan vulnerable o que se preocupen por ti. Pero, al final, ellos lo sabrán. Siempre ocupado, concentrándote en ser productivo y en crecer, en lugar de reconocer tus verdaderos sentimientos y necesidades. Asumiendo más de lo que es humanamente posible. Evitando la soledad, siempre distraído con pensamientos, racionalizaciones o un análisis interminable. Desvelándote porque si te vas a la cama y no tienes nada que te distraiga, tu mente puede convertirse en un campo de batalla. Hay una desconexión entre lo que piensas, lo que crees que sabes y cómo te sientes. Por ejemplo, si me siento herido o enojado, inmediatamente descarto ese sentimiento como algo infantil. Estoy convencido de que debería saber mejor y de que no debería confiar en mi intuición, porque mágicamente puedo entender de dónde vienen los demás y por eso debo ser muy indulgente en mi juicio hacia ellos. Probablemente no era su intención herirme, así que si me siento herido, eso es mi problema. Evadir y adoptar mecanismos de afrontamiento poco saludables.